La compra de una vivienda se ha convertido en una de las peores pesadillas de los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades. El gran problema, en muchos casos, no es tanto poder pagar la hipoteca, sino disponer de ahorros suficientes para poder pagar la entrada. Este es el caso de Nieves, de 27 años y de Córdoba. En el momento en que se planteó comprar, no lo vio claro. Yo llevaba un tiempo dándole vueltas al tema porque es verdad que el alquiler está por las nubes, una situación también muy complicada, y llevaba unos meses mirando hasta que encontramos el piso que más nos gustaba, pero sí hicimos una búsqueda larga. Lo veíamos bastante complicado, prácticamente imposible porque los precios no están tan altos igual como en otras ciudades, pero sí que es muy difícil tener el porcentaje, o sea, lo que el 20% famoso era muy difícil para nosotros. Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno y algunas comunidades autónomas han puesto en marcha programas de avales públicos que buscan precisamente reducir esa barrera de entrada. De esto, de cómo funcionan los avales y qué requisitos se deben cumplir para pedirlos, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. Solo el 30% de los jóvenes menores de 35 años son propietarios de una vivienda. Un porcentaje que se ha reducido considerablemente desde principios de los años 2000. Entonces, el 65% había adquirido un inmueble en propiedad, según los datos del Banco de España. ¿Y cuál es el principal obstáculo al que se enfrentan ahora los jóvenes? El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana indica que es la falta de ahorro para hacer frente a la entrada inicial, además de un contexto en el que el precio de la vivienda ha subido mucho y, por tanto, también se ha incrementado la cantidad que se debe aportar para la concesión de una hipoteca y también para los gastos iniciales. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. De forma general, las entidades financieras suelen conceder hipotecas por un máximo del 80% del valor de la vivienda. Esto implica que el comprador debe aportar un 20% aproximadamente como entrada, y a ello habría que sumar entre un 10% y un 12% adicional para gastos, como impuestos, notaría o registro. Por tanto, si compramos una vivienda de 300.000 euros, la entidad bancaria nos prestará 240.000. Esto significa que deberemos tener ahorrados unos 60.000 para la entrada y otros 30.000 aproximadamente para los gastos adicionales. Esta exigencia de ahorro previo, como decíamos, es una de las barreras de acceso a la vivienda, en un momento en que los precios de las mismas están disparados, especialmente para los jóvenes con menos años trabajados y en general sueldos más bajos. Lo reconoce nuestra invitada de este episodio. Con todos los que hablo, el principal problema es el dinero que se necesita poner para poder la entrada, para poder comprarte la casa. Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno central y comunidades autónomas han puesto en marcha programas de avales públicos que pretenden básicamente reducir esa barrera de entrada y facilitar así la compra de una primera vivienda. ¿Qué son los avales públicos? Son mecanismos mediante los cuales una administración, normalmente el Estado o una comunidad autónoma, respalda parcialmente un préstamo hipotecario. Se facilita así acceso a la financiación a personas que son solventes pero no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada inicial. Nieves insiste en la importancia de estos programas para la gente joven. La situación en la que estamos los jóvenes hoy en día, este tipo de ayudas son la diferencia entre poder y no poder comprar una vivienda. Para acceder a estos programas hay que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no tener otra vivienda en propiedad, destinar la vivienda que se compra a residencia habitual, tener unos ingresos que encajen en unos límites previamente establecidos y, por último, tener residencia legal en España. La edad también se tiene en cuenta. Pues teníamos que ser menores de 35, que fuese nuestra primera vivienda y además que durante 2 años, o sea, firmar un compromiso de que durante 2 años pues va a ser nuestra vivienda habitual. Es importante saber en este punto que el perfil financiero sigue siendo clave, es decir, que un aval no sustituye el análisis de solvencia. ¿Y qué es esto? Pues es el estudio que hace un banco u otra entidad financiera para decidir si una persona puede devolver un préstamo sin problemas. Actualmente hay 2 tipos de programas. Uno de ellos es el estatal. Está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, y sus principales características son las siguientes. Te ofrece una cobertura de hasta el 20% del préstamo, el 25% si se trata de viviendas eficientes. Te permite alcanzar hasta el 100% del valor de compra o tasación, y el aval cubre los primeros 10 años de la hipoteca y es gratuito para el cliente. Este programa está dirigido principalmente a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo sin límite de edad. Es importante tener en cuenta que es un aval gratuito, sin comisión
limitaciones ni condiciones específicas sobre el tipo de interés. No obstante, al permitir financiar un importe mayor, la cuota mensual puede ser más elevada. Es importante aclarar que el ICO no concede la hipoteca directamente, ya que son los bancos los que analizan y aprueban cada operación. Por último, decir que se trata de un programa que no es compatible con otros avales públicos para una misma operación. Además del programa estatal, varias comunidades autónomas han desarrollado sus propios sistemas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares. El funcionamiento de ambas opciones es similar, pero existen diferencias relevantes. Por ejemplo, existen límites de edad, en algunos casos hasta 40 o 45 años, y de ingresos. En algunos territorios son más flexibles que en otros. Se establece igualmente un precio máximo para la vivienda que se va a adquirir. Y preguntada por este proceso, Nieves nos reconoce que no fue demasiado complicado. No es un proceso muy complicado, pero sí es cierto que se requiere muchísima documentación y muchos certificados que debes sacarte a nivel de agencia tributaria, registro, pues bastante documentación y burocracia que hacen que sea un poco tedioso. Pero es verdad que en este caso el banco nos lo puso muy fácil y fue todo como paso por paso, sin agobiarse. En la mayoría de los casos, estos programas funcionan como avales públicos tradicionales, es decir, la Administración cubre una parte del riesgo del préstamo hipotecario. Hay un caso concreto, el de Cataluña, que ha puesto en marcha un modelo distinto a través de los préstamos emancipación del Instituto Catalán de Finanzas. ¿Y en qué consiste? Bueno, el banco financia el 80% de la vivienda y el instituto aporta el 20% restante con un préstamo sin intereses. Este segundo préstamo se empieza a devolver cuando se ha terminado de pagar la hipoteca principal, por ejemplo, al cabo de 30 años. Nuestra invitada reconoce que para ella la experiencia ha sido positiva y recomienda a los jóvenes solicitar información para ver si les puede encajar. Yo le diría que si ven la oportunidad y pueden, que pregunten, se informen muchísimo, porque siempre hay opciones, variedad de posibilidades, y creo que es una oportunidad buenísima. Si encuentra, pues yo entiendo que cada situación es muy complicada porque hay ciudades en las que es difícil y demás, pero que si tienen la oportunidad que lo hagan. Decir que este modelo reduce de forma muy significativa la necesidad de ahorro inicial, evita recurrir a otros avalistas y permite distribuir el esfuerzo financiero en el tiempo. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿te parece si hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto, empezamos con hipoteca. Es un tipo de préstamo que se usa normalmente para comprar una vivienda u otro inmueble. Entrada, cantidad que el comprador debe aportar con sus propios ahorros para adquirir una vivienda. Financiación hipotecaria, porcentaje del valor de la vivienda que el banco está dispuesto a prestar. Solvencia, capacidad económica de una persona para hacer frente a sus deudas. Aval público es la garantía aportada por una administración, gobierno o comunidades autónomas que cubre parte del riesgo de un préstamo hipotecario. ICO, entidad pública que gestiona la línea estatal de avales para vivienda, pero no concede directamente las hipotecas. Cuota es la cantidad de dinero que periódicamente se debe pagar al banco para devolver la cantidad total de la deuda. Está formada por parte del capital que te han prestado y el interés pactado con el banco. Bueno, pues hasta aquí este repaso al funcionamiento de los avales públicos como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca el bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo.